En la Edad Media, oler bien podía ser tu sentencia de muerte. El aroma de flores, de hierbas, de una piel recién lavada, no era señal de cuidado, era una advertencia. Un olor limpio, en medio de una aldea sucia, era como una confesión sin palabras, y decía, esa mujer es diferente, despiertas, el heno se pega a tu espalda, el cuarto oscuro huele a orina, a humo, a sudor viejo, afuera, todos cargan el mismo olor, un olor espeso, denso, hecho de días sin baño, ropa repetida, miedo y silencio. Pero hoy decides romper con eso. Calientas agua a escondidas, recolectas hojas de lavanda, romero y menta, lavas tus muñecas, tus tobillos, tu cuello, y por unos instantes sientes alivio, respiras hondo, sientes que eres humana otra vez. Pero ese alivio tiene un precio, porque el olor a limpieza no se esconde, flota, invade, delata. Al cruzar la plaza, la gente se gira, la mirada del carnicero cambia, el niño deja de jugar, las mujeres fruncen la nariz. No has dicho nada, no has tocado a nadie, pero tu piel habla, tu olor habla, y lo que dice asusta. En aquella época, el perfume no era vanidad, era provocación, era acusación. Mujeres fueron perseguidas solo por exhalar algo que no era muerte, porque el perfume desafiaba al mundo, desafiaba la norma, desafiaba la fe. Oler bien era como declarar la guerra al estado natural de las cosas. La suciedad, la miseria, la obediencia. En la Edad Media, estar limpia era estar en riesgo. El jabón era subversivo, el agua sospechosa y el olor un grito. ¿Qué exactamente escondía el olor? Y si sobrevives hasta el final de este video, quizá nunca más vuelvas a ver un baño de la misma manera. En aquella época, el olor era más que un síntoma del cuerpo, era un pacto invisible entre todos, un lazo colectivo, apestoso, sagrado, un código no dicho, pero profundamente entendido. Todos debían exhalar el mismo aroma. Sudor, humo, grasa, orina seca, moho. Esa era la fragancia de la normalidad. Y cualquier desviación era como un grito silencioso. Apestaban los ricos, apestaban los pobres, apestaban los sacerdotes, los niños, los campesinos, los nobles. Apestaban por igual, porque oler mal era señal de humildad, de resignación, de aceptación del dolor como parte de la vida y de la fe. En la Edad Media, el olor se consideraba una prueba de devoción. Los religiosos más radicales veían el hedor del cuerpo como reflejo del alma penitente. Decían que el perfume de las flores era obra de Dios, pero el perfume en la piel era obra del orgullo. Bañarse, con frecuencia, se comparaba con alimentar el propio ego. Usar hierbas aromáticas en el cuerpo era señal de vanidad, y la vanidad era la puerta hacia la perdición. Por eso, quien no olía como los demás, olía como el enemigo. El olor corporal no solo era tolerado, era celebrado. Los santos, retratados en las iglesias, a menudo eran alabados por soportar su propio hedor como sacrificio a Dios. Y aquellos que buscaban el olor limpio estaban huyendo de la cruz, huyendo del dolor, huyendo de la salvación. Cuando alguien, especialmente una mujer, exhalaba un perfume diferente aunque fuera suave, natural, el juicio era inmediato. Una nariz fruncida, una frase susurrada, una mirada más larga, y todo comenzaba. La sospecha brotaba como mala hierba en el pensamiento ajeno.
¿Se puso algo en el cuerpo? ¿Quién se cree que es? ¿De dónde viene ese olor que nadie más tiene? El aroma se volvía un signo de desviación, de ego inflado, de rebeldía, y cuanto más se esparcía, más aislada quedaba la mujer. Las callejuelas de las aldeas parecían cerrarse a su alrededor. El aire se volvía denso, pesado. Dejaba de ser una entre tantas y pasaba a ser la diferente. Y ser diferente era el primer paso para ser condenada. En muchas comunidades, el olor se vigilaba con una obsesión casi religiosa. Era común que las vecinas susurraran sobre los baños de las otras, sobre la frecuencia, los horarios, los aromas usados, si alguien se lavaba el cabello en horarios extraños, si la ropa tendida olía a hierbas, si la casa exhalaba algo que no fuera humo. La nariz, allí, era herramienta de fe y también de castigo, porque en un mundo donde todos comparten el mismo olor, cualquier fragancia nueva suena como una herejía, una afrenta a los mandamientos del sudor, un crimen contra la estabilidad del hedor colectivo. Y en tiempos de peste, hambre, peste de nuevo y promiscuidad ritualizada, incluso el olor podía ser juzgado como pecado. El crimen no era estar limpia. El crimen era atreverse a ser diferente por el olfato. Y lo que venía después de eso era solo el comienzo. Ella no quería llamar la atención, solo quería sentirse viva. Después de días fregando ollas, lavando la misma ropa con la misma agua turbia, cuidando hijos enfermos y maridos ausentes, todo lo que deseaba era una pausa, un respiro. Y por eso frotó un poco de lavanda en sus muñecas. Solo eso, un recuerdo del campo, un toque de frescura, pero en la Edad Media, ese gesto simple podía ser fatal. Las hierbas tenían poder, todos lo sabían, pero el problema era cuando ese poder venía con olor: manzanilla, menta, romero, salvia, plantas comunes, recogidas con las manos, secadas al sol, guardadas con cariño en paños de lino. Pero cuando se quemaban, podían calmar espíritus, y cuando se usaban en la piel, podían condenar. El perfume natural del cuerpo era aceptado. Sudor, tierra, grasa, humo, esos eran los aromas de la normalidad. Pero todo lo que salía de ese patrón, cualquier fragancia que recordara a flor o frescor, era inmediatamente asociado a prácticas ocultas. Ella huele a hierba. Ese olor es de monte. Eso no viene de Dios. Así empezaban las conversaciones. Y terminaban en las plazas, en manos del sacerdote, en las hogueras. En tiempos donde el olor era una firma social, cualquier variación se convertía en un código secreto. Y las narices más atentas o más maliciosas sabían interpretarlo. La mujer que perfumaba su cabello con agua de rosas era, para muchos, una bruja disfrazada. Aquella que usaba vinagre de hierbas en el baño era acusada de manipular hombres. La que sahumaba su casa con lavanda era acusada de ahuyentar ángeles. No faltan registros de mujeres llevadas ante tribunales inquisitoriales por aromas sospechosos. Un manuscrito de 1432 menciona a una joven de 22 años que fue interrogada por usar olor dulce en las ropas y en el cabello sin ser día santo. Otro relato, de una aldea francesa, cuenta de una partera acusada de brujería tras usar salvia en las manos antes de un parto. Las hierbas, que antes protegían contra los malos espíritus, empezaron a ser tratadas como invocadoras de demonios. El mismo romero que se quemaba en rituales cristianos, ahora era señal de pacto. La ruda, antes símbolo de bendición, se volvía prueba de herejía si se encontraba en la bolsa de una mujer sola, y hasta aquellas que no usaban nada sufrían con el rumor, porque bastaba una brisa distinta, un perfume arrastrado por el viento,
y la sospecha nacía. ¿De dónde vino ese olor? Alguien pasó por aquí. Algo huele raro en esta casa. La nariz se volvió tribunal, y el perfume, sentencia. No había defensa posible, porque el olor no se puede retener. Queda en el aire, se pega a la ropa, se cuela por las rendijas. Es prueba sin testigos. Y la justicia de aquella época adoraba las pruebas invisibles. Así, muchas fueron condenadas por intentar apenas recordar quiénes eran. Mujeres que solo querían sentir el aroma de la infancia, del campo, de la libertad, y por eso ardieron con aroma a lavanda. Y lo más trágico, algunas aún creían que, al perfumar el cuerpo, estaban protegiendo el alma. Pero no existía hierba lo bastante fuerte para curar la ignorancia ajena, ni perfume dulce que borrara el miedo de quien jamás supo lo que era una flor. Y al final, el crimen no fue haber usado perfume, fue haberse permitido florecer en el lugar equivocado. Nadie veía el crimen, pero todos lo sentían, y eso lo volvía aún más peligroso. El olor no necesitaba pruebas, solo bastaba con ser percibido, y cuando el perfume llegaba antes que la persona, la condena ya venía junto. En la Edad Media no hacía falta tocar ni presenciar. El olfato era juez, jurado y verdugo, y las narices del pueblo eran afiladas. Mujeres que pasaban por el mercado dejando un rastro de menta, o simplemente algo que no fuera sudor, se convertían en figuras extrañas de inmediato. Había algo en ellas que no encajaba. No combinaban con el barro del camino, ni con el humo de las chimeneas, ni con el olor a cabra y miedo. Los vecinos murmuraban. ¿Lo sentiste? Ella pasó por aquí, huele a algo escondido. Lo más cruel era eso. El olor no podía desmentirse, no dejaba rastros en papel, pero tampoco permitía defensa. Era sutil, pero definitivo, y por eso, perfecto para condenar. Muchos relatos cuentan sobre mujeres alejadas de los pozos públicos por oler a plantas que no crecen por aquí, o prohibidas de entrar a las iglesias por confundir el altar con aromas mundanos. Un sacerdote llegó a escribir, en el siglo XV, que el aroma de una joven interrumpía su concentración en las oraciones, como si los demonios hubieran perfumado sus dedos para seducir hasta a la santidad. Estas mujeres no necesitaban hacer brujería. Bastaba con parecer distintas. Bastaba una brisa que recordara a rosas o canela. Bastaba un pañuelo lavado de más. Un cabello que soltara aroma al moverse. Pequeños signos invisibles que despertaban grandes miedos colectivos. Y cuando el pueblo tiene miedo, no necesita explicación. Necesita un culpable. El miedo a lo invisible siempre ha sido el más fuerte. Miedo a la peste, que nadie veía venir. Miedo al pecado, que nacía en el pensamiento. Miedo al demonio, que se escondía tras las buenas maneras. Y ahora, miedo al perfume que podía estar en cualquier lugar, que podía contaminar la comunidad, el alma, la fe. Las autoridades comenzaron a tratar el olor como una forma de evidencia espiritual. Si alguien no tenía llagas, ni marcas, ni costumbres sospechosas, pero aún así exhalaba algo distinto, eso ya bastaba para abrir una investigación. En ciertos pueblos, los monjes crearon rituales de purificación del olfato. Espolvoreaban humo de madera quemada dentro de las casas, aplicaban cenizas sobre la ropa, recomendaban a las mujeres evitar cualquier planta que oliera demasiado dulce, una tentativa de igualar el aire, hacerlo todo igualmente opaco, igualmente fétido, para que ningún aroma sobresaliera y delatara. La ironía, el crimen no era oler bien, era oler sola, era destacar en un mundo que exigía uniformidad en el sudor, en la suciedad, en la sumisión. Era no pertenecer al grupo de los que apestaban juntos,
y por eso parecer una amenaza, porque si una mujer podía elegir su olor, ¿qué más estaría eligiendo? Y entonces venían los castigos, el aislamiento, el dedo que señala, la vela apagada en la misa, la ausencia de saludos en la calle, hasta que un día la mujer desaparecía. Nadie decía nada, pero todos sabían. El olor había hablado más alto, y aún hoy, en ciertos rincones de la memoria colectiva, algunas fragancias asustan, porque recuerdan a quienes se atrevieron a ser distintas. Recuerdan que, un día, el perfume fue tratado como confesión, y que la nariz podía matar. Algunas mujeres no lo ocultaron. Se atrevieron a oler bien no por vanidad, sino por resistencia. En un mundo que esperaba de ellas suciedad, sumisión y silencio, ellas respondieron con lavanda, salvia y albahaca. Cada aroma era un desafío lanzado al aire, cada olor distinto, una afrenta. Estas mujeres caminaban entre barriles de pescado y ferias podridas con un hilo de perfume en las muñecas. La aldea lo sabía. Los niños lo notaban. Y los hombres sentían algo que mezclaba deseo con miedo. Ese tipo de miedo que no se admite. Ese que necesita ser combatido. Y comenzaron los susurros. Ella no huele como nosotras. Se cree mejor. Huele a cosa del diablo. Pero esas mujeres no retrocedían. Algunas usaban aceites en sus trenzas. Otras quemaban hierbas dentro de casa. Y estaban aquellas que goteaban extractos sobre pañuelos escondiendo aromas entre las costuras, como si bordaran hechizos invisibles. Y entonces vinieron los enfrentamientos. Sacerdotes las llamaban a confesiones forzadas. Preguntaban por qué usaban aromas que no estaban en las escrituras. ¿Por qué intentaban seducir el aire alrededor? ¿Por qué perturbaban la concentración de los fieles con esencias florales que solo podían venir del tentador? Pero no todas se doblegaron. Una de ellas, llamada Brígida, según los registros que aún existen, respondió a un monje: si el aire que sale de mí te incomoda, quizá el que entra en ti esté podrido. Fue llevada al tribunal días después. Las acusaciones no se basaban en actos, sino en sensaciones, en testimonios dudosos, en frases como olor perturbador, presencia aromática, perfume que causó confusión espiritual. En uno de los juicios más absurdos que se recuerdan, el principal argumento contra una mujer fue que su aroma hacía que los hombres imaginaran cosas impuras. Ella no había dicho nada, no había tocado a nadie, solo olía demasiado bien. La iglesia lo llamaba escándalo invisible, y eso era peor que una ofensa abierta. Era el tipo de pecado que entraba por las narices sigiloso, imposible de contener, esparcido como humo en templo cerrado. Hubo delaciones movidas por la envidia, mujeres que se cubrían el cabello con cenizas, acusando a vecinas por aroma sospechoso, hermanas celosas de las miradas desviadas, hijas que denunciaban a sus propias madres por usar jabón a escondidas, todo en nombre de la pureza, todo en nombre de la conformidad. El olor se volvía argumento, se volvía prueba, se volvía sentencia. En el tribunal eclesiástico, las palabras tomaban forma a través del olfato, y lo más trágico, muchos de los jueces también sentían y deseaban ese perfume, pero en vez de admitirlo, castigaban, porque siempre es más fácil quemar a la bruja que aceptar el propio deseo. Y así, el aroma que liberaba a unas encarcelaba a todas. El aire dejaba de ser neutro, se volvía campo de batalla. Estas mujeres, que se atrevieron a oler bien, no fueron olvidadas. Sus nombres se borraron de los libros, pero sus aromas siguieron rondando las generaciones como un recuerdo de lo que significa desafiar la norma con algo tan simple como un olor. El olor que llegaba a las aldeas no nacía allí, venía de lejos, de rutas que cruzaban desiertos, que cruzaban mares, que cruzaban creencias. El jabón perfumado no era solo jabón,
era sospecha en forma sólida, y cada fragancia traía consigo el peso de un mundo considerado demasiado extraño y demasiado limpio. Los comerciantes orientales vendían bloques de jabón envueltos en telas pintadas, marcadas con símbolos que nadie allí sabía descifrar: jazmín, ámbar, romero, aromas que parecían pertenecer a otro plano, y eso bastaba. Para la mayoría, era magia disfrazada, hechicería comercializada bajo el pretexto de la higiene, porque, en un mundo donde el olor a sudor era aceptación, oler demasiado bien era, como mínimo, una traición cultural. Las rutas que traían estos productos atravesaban tierras musulmanas, budistas, zoroástricas, y para los cristianos medievales, todo lo que no venía de Dios venía del diablo. El jabón se volvía herejía compactada, un regalo del extranjero que podía condenar el cuerpo y el alma. Las mujeres que usaban ese jabón no solo limpiaban la piel, lavaban el pecado de la suciedad, y eso, para la Iglesia, era problemático, porque el pecado, según los dogmas, no se limpia con agua y perfume, se limpia con culpa, y quien removía el olor de la culpa se colocaba por encima de lo sagrado. En los mercados, algunas esposas escondían el jabón entre sacos de grano. Otras disfrazaban los aromas con olores locales, frotándose ortiga o carbón en la piel después de lavarse. Era una paradoja constante: buscar frescura y luego cubrirla con olor a tierra. La ropa demasiado limpia también generaba sospecha. Una túnica impecable era señal de vanidad. Un dobladillo perfumado se veía como invitación al pecado. El tejido que no olía a sudor olía a lujuria. Los hombres comentaban en secreto: pasó junto a mí y olía a jazmín. Las mujeres murmuraban: quiere ser notada. Los sacerdotes advertían: quien se preocupa tanto por el cuerpo, olvida el alma. El contraste entre culturas solo hacía todo más tenso. Al otro lado del Mediterráneo, el baño era un ritual. El cuerpo, un templo. El perfume, señal de bienestar. En cambio, en la Europa medieval, el cuerpo era carga, la suciedad, penitencia, y el olor, la verdad. Cuando un hombre regresaba de viaje oliendo distinto, era cuestionado. Cuando una mujer recibía jabón oriental como regalo, era vigilada. Las casas que usaban esencias en el ambiente eran señaladas. El perfume se volvía testigo contra el hogar, contra el clan, contra la sangre. Había monjes que afirmaban que los demonios se disfrazaban en olores dulces, que el azufre del infierno podía esconderse fácilmente con flores, que el pecado se camuflaba en el incienso de los mercados lejanos. Y así, la ruta del jabón se veía como una ruta del error, una línea invisible que unía el oriente con la herejía, el perfume con la corrupción, el baño con la perdición. No era el jabón el que limpiaba, era el jabón el que delataba, porque en aquel tiempo, más peligroso que estar sucio, era oler como si vinieras de un lugar donde la limpieza fuera celebrada, donde el cuerpo importara, donde el placer no fuera pecado, y para una Europa asustada e ignorante, eso era inaceptable. Su nombre era Mariette. No era noble, no era bruja, no era santa, solo era una mujer común, de esas que venden pan con las manos endurecidas y cosen sus propios vestidos a la luz de las velas. Pero había algo que la hacía diferente. Mariette olía demasiado bien. Cada mañana, antes de que saliera el sol, sumergía un pequeño pañuelo en una infusión que preparaba en secreto: pétalos de lavanda, cáscara rallada de limón y unas gotas de un aceite antiguo que su abuela le había dejado escondido. Se pasaba el pañuelo por la nuca, las muñecas y el cuello del vestido. No era vanidad, era memoria. El aroma le hacía sentirse menos sola, más viva.
como si el día pudiera ser menos duro, como si el mundo, por un instante, la abrazara. Pero en una aldea donde todos compartían el mismo olor a sudor, a paja húmeda, a días repetidos, el perfume de Mariette se volvió amenaza. En el mercado, las demás mujeres empezaron a murmurar: ella se cree mejor que nosotras. En la fila de la iglesia, los hombres desviaban la mirada y luego volvían, demasiado curiosos, y los sacerdotes comenzaron a observar. Mariette seguía con su rutina sencilla. Limpiaba los escalones de la capilla, ayudaba a ancianas con sus cestas, sonreía a los niños. Pero bastó con que una vecina ofendida porque su marido comentó el aroma dijera la primera frase: oler así solo puede ser brujería. La frase se esparció más rápido que el aroma de la lavanda. La semana siguiente, Mariette notó que sus clientas del mercado habían desaparecido. Las miradas ya no eran de curiosidad, sino de juicio. El sacerdote evitó darle la bendición. Un niño arrojó barro en su puerta. La llamaron a declarar. La acusación: exhibir un olor que no pertenece a nuestra aldea. Ella intentó explicar. Mostró las hierbas. Habló de su abuela. Dijo que no había hechizos, solo añoranza. Pero nadie escuchaba. Trajeron a una testigo. Una mujer que juraba haberla visto rezando sola en el bosque. Otra decía que el perfume salía de la casa, incluso con las ventanas cerradas, cosa del demonio. El pañuelo fue presentado como objeto mágico. Las hierbas como ingredientes de encantamiento, y entonces el veredicto: no había pruebas, pero había olor. Y, en aquel tiempo, eso bastaba. Mariette fue condenada al exilio. En silencio, empacó sus pocas cosas y caminó sola hasta el borde de la aldea, llevando consigo el pañuelo doblado y un recuerdo que ya no podía usar. Nadie la tocó, nadie se despidió, pero durante días, la aldea siguió oliendo el aroma, lavanda, con un toque de limón, y un silencio que dolía más que cualquier grito. Hasta hoy, dicen que, en las mañanas de viento fuerte, el olor regresa, no como maldición, sino como recuerdo de la mujer que se atrevió a oler bien cuando el mundo prefería el hedor de la conformidad. Pero lo que Mariette no sabía era que, incluso lejos, su aroma sembraría duda. Y una duda puede ser más peligrosa que una certeza. El olor siempre llega antes que la llama. Eso decían en las aldeas más alejadas, donde el humo de la hoguera se confundía con el vapor de rezos malditos y oraciones temerosas. No eran solo palabras o gestos los que llevaban a una mujer al fuego. A veces era el perfume, un simple aroma demasiado dulce, demasiado extraño, demasiado distinto, bastaba. El caso más citado en los registros de la Inquisición ocurrió en una aldea, donde el olor a jazmín se esparció sin que nadie supiera de dónde venía. Durante días, la plaza pareció impregnada por una fragancia que no encajaba con el heno, ni con el barro, ni con los cuerpos. Bastó que un grupo de niños dijera: huele a hada, para que naciera el miedo. Los sacerdotes comenzaron a circular, a oler la tierra, a buscar hierbas, hasta que encontraron una pequeña bolsa de tela, enterrada cerca del pozo. Dentro, hojas secas, flores diminutas y una piedra perfumada, suficiente para acusar a cualquier mujer de manos finas. Encontraron a una costurera, María de Évreux, soltera, silenciosa, quemada 3 días después, sin confesión. Los aromas, según la lógica medieval, no eran solo sensaciones, eran señales. Cada olor demasiado bueno era sospechoso. Cada fragancia rara era una posible presencia demoníaca. Lavanda, tranquilizante de brujas.
Rosa, seducción del mal. Romero, disfraz usado en pactos. La lógica era simple y brutal. El cuerpo humano debía oler a esfuerzo, a sudor, a pecado visible. Cualquier intento de ocultarlo era intentar engañar a Dios. Y si Dios no podía ser engañado, solo quedaba una explicación. El diablo estaba ayudando. Por eso, los inquisidores tenían un hábito específico. Al entrar en la casa de una acusada, quemaban inmediatamente cualquier objeto perfumado, incluso hierbas de cocina. Una acusada, si había pañuelos o frascos, eran arrojados al fuego junto con sal y cenizas sagradas. Decían que el aire debía purificarse antes que el alma, y cuando la mujer era condenada, había un ritual perverso. Se le quitaba la ropa y el cuerpo era lavado con agua sucia, para remover los engaños del olfato. Luego, junto a la hoguera, se quemaba un manojo de las mismas hierbas que ella solía usar: lavanda, menta, salvia. El perfume, al elevarse con el humo, se mezclaba con el grito, como si el aroma confesara lo que la boca nunca dijo. Registros de tribunales eclesiásticos muestran que muchas mujeres, al ser llevadas al fuego, decían la misma frase: fue el olor, no fui yo. Otras intentaban dejar frases que pudieran sobrevivir a las llamas. Una joven llamada Aline habría dicho, segundos antes de que subieran las llamas: si me queman, que al menos el perfume dure un poco más que el miedo. Y, por un instante, duraba. El pueblo se alejaba con las manos en el rostro, los niños lloraban, los sacerdotes abrían los libros, pero nadie lograba olvidar ese momento en el que el humo olía a flor. Era el testimonio final, el olor de la herejía, el perfume de la resistencia, la última palabra de quien ya no podía hablar, pero que aún dejaba en el aire una memoria. Hasta hoy, en algunas regiones de Francia, las campesinas más viejas evitan usar perfume los domingos. Dicen que el humo aún puede confundir al cielo. ¿Y tú, elegido, sentirías el olor? ¿O serías parte del humo? Aún sientes el olor, no el de ellas, sino el de la historia. No viene de perfumes, ni de flores, viene de la memoria que ardió y siguió exhalando. Porque en la Edad Media, estar limpia era alejarse de la suciedad de los demás, y eso se veía como orgullo. Pero estar perfumada era algo peor. Era un grito mudo, una osadía invisible, una señal de que no aceptabas el destino que te impusieron. El humo que salió de las hogueras cargaba más que cuerpos, llevaba fragancias que nadie se atrevía a nombrar. Y aún hoy, con jabones, cremas y perfumes a la venta en estanterías, algo permanece. Un juicio sutil, una incomodidad velada, una mirada atravesada cuando el aroma resalta demasiado, porque el mundo nunca desaprendió a castigar a quien huele distinto. La diferencia aún incomoda, y el perfume aún delata. Cierra los ojos, inhala profundo, siente lo que quedó en el aire. Ahora, imagina que fueras tú, con un olor que nadie quiso perdonar.